Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Tenemos el honor y el privilegio de tener aquí en cabina realizando los comentarios a estos estudios al Pastor Cristian Veras. Es un alto honor y un privilegio para nosotros saludarle en este día y deseamos que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan acompañarle, Pastor, a usted y los suyos. Bendiciones. Bendiciones, mi estimado amigo. Gracias. Que Dios pueda seguir iluminando tu vida y la vida de los tuyos. Amén. Muy amable, gracias igualmente. Amén. Y para ustedes, amados hermanos y amigos, Shalom, un bendecido día, que Jehová pueda estar contigo en este día. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, una vez más gracias y rogamos que nos uses en el estudio y la exposición de tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana vamos a iniciar la lección número 12, el conflicto inminente. En esta oportunidad vamos a anunciar a nuestros amigos el inicio de la lección número 11 en esta semana con un tema de mucho interés, el conflicto inminente. Nosotros estaremos apoyándonos en una declaración del Evangelio de Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que durante esta semana ya no vamos a tener que hacer ese gran esfuerzo mental como hacen algunas personas para memorizar este pasaje de la Biblia. Más bien estaremos citándolo porque es parte del contenido que estaremos viendo durante toda esta semana. El conflicto inminente es el título general de lo que estaremos viendo durante toda la semana, y de verdad, como siempre, queremos invitarle para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la dirección del Espíritu Santo iniciemos el estudio de la parte introductoria de esta lección, Pastor. Así es. Estaremos estudiando el conflicto inminente. Durante todo el trimestre estamos estudiando dentro del marco del gran conflicto. Pero esta lección para esta semana se titula el conflicto inminente. Algo inminente es un evento, una situación de que ya es casi imposible que se devuelva, ¿no? Uh-huh. Que ya es casi imposible que no ocurra. Pero la pregunta entonces, ¿qué es lo que desde el principio hemos estado hablando acerca del gran conflicto, el conflicto de los siglos, el conflicto que se establece entre el bien y el mal? Y ahora tenemos una propuesta interesante que es inminente. No estamos en conflicto, y si lo estamos, ¿por qué el título de inminente? Sí, muy buena pregunta. Estamos en conflicto y esta fase inminente se refiere al conflicto en el tiempo del fin. Okay. Durante todo el tiempo, desde el mismo comienzo de la creación, hemos estado inmersos en el gran conflicto. De hecho, va más allá todavía, desde el mismo comienzo de la rebelión de Lucifer en el cielo. Ya estamos inmersos en el gran conflicto o el conflicto cósmico. Ahora bien, es muy importante que nosotros sepamos que durante el tiempo en la historia, el gran conflicto se viene desenvolviendo con diferentes fases o facetas. El conflicto en la cruz era el propósito del diablo para que Cristo no muriera. El diablo no quería que Cristo muriera porque con la muerte de Cristo él sabía que iba a rescatar a la raza humana. Por eso trató de impedir que naciera, por eso trató de impedir que llegara a la cruz. La tentación de Satanás a Cristo en Mateo capítulo 4
se debe a que él quería impedir que Cristo llegara a la cruz, porque él sabía que con eso la victoria sería asegurada. De manera que ahí tenemos el conflicto en la cruz. Pero para el tiempo del fin, para nuestros días, hay un conflicto inminente y que ha venido históricamente prorrateándose, que tiene que ver con la adoración a Dios. Me quiero asentar en su comentario para hacerle 2 o 3 preguntas que estamos seguros de que los amigos que dan seguimiento atentamente a este estudio pues viven cuestionando y preguntando y muy atentos, por supuesto, pastor, que están. Usted decía que era el propósito del enemigo, de Satanás, de que Cristo no muriera en una cruz. Y la pregunta sería en este caso, bueno, pero ¿quién fue que instó la multitud de los judíos cuando llevaron a Jesús ante Pilato para establecerse un juicio con él? ¿Fueron los seres humanos de manera voluntaria o fueron guiados, motivados por el mismo enemigo cuando se pidió la liberación de Barrabás o de Cristo Jesús? Se liberó Barrabás y entonces Pilato pregunta, ¿y qué vamos a hacer con este que se llama ser el Cristo? Entonces la multitud decía, crucifícale. ¿Fue la multitud de manera particular o fue motivado por el enemigo esta declaración? Es una pregunta también muy buena, pastor. Satanás trata de impedir que Cristo muera, porque él sabe que con la muerte de Cristo va a perder la batalla en el gran conflicto. Ahora bien, Cristo, como estaba proclamando el evangelio del reino, sanando, enseñando, predicando y dándole un testimonio a la gente del reino de Dios, estaba haciéndole literalmente un hoyo al reino de Satanás. Entonces el diablo trazó un plan B para tratar de que Cristo muriera y luego dejarlo muerto. Por eso es que cuando Cristo resucitó, el diablo literalmente botaba fuego por los ojos, como comenta una escritora, porque con la resurrección de Cristo se le echó la última pala de tierra a Satanás. De manera que él dice, si ya no es posible callarlo, porque Cristo no se calló en un solo momento, y como no es posible callarlo, ahora lo que voy a hacer es que voy a provocar su muerte, incitar para que lo maten y que no hable más en el nombre de Dios. Y ahora, cuando Cristo muere, él trata de asegurarse de que no resucite. Apostó una legión de soldados en la tumba, un centurión de soldados en la tumba. El término centurión, bajo el contexto romano, era de 80 a 100 soldados, pero apostó una legión en la tumba, y la legión va de 5 a 12,000 demonios para que Cristo no resucitara. Pero él se dio cuenta de que Cristo venció a la muerte, resucitó, y entonces es ahí, pastor, donde se marca su pregunta. Él incitó a la multitud para que lo mataran porque Cristo no se callaba, pero Cristo resucitó para continuar proclamando y a través de nosotros que somos los 3 ángeles el mensaje de salvación. La misión de Cristo era salvar al mundo, y lo es, por supuesto. Y decidió voluntariamente ir a la cruz. Allí en la cruz, esa es la forma baja en que los romanos crucificaban a los que eran acusados como criminales, y Jesús fue a una cruz como un criminal. Podría decirse que la muerte en la cruz es lo que establece definitivamente el triunfo de Jesús sobre Satanás de manera profética. Definitivamente, definitivamente. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, ahora viene el príncipe de este mundo. ¿A qué venía? Venía con el último plan para derrocar la venida de Cristo, que fue con propósito de derrocar a su vez el gobierno del enemigo. Pero cuando Cristo muere, el enemigo se da cuenta de que ya todo acabó ahí, y es entonces
con su resurrección, su muerte y su resurrección, que Cristo hace posible que la raza humana que estaba condenada a morir y permanecer bajo el control absoluto de la muerte segunda, pudiese volver a novedad de vida. Pudiésemos nosotros llegar a la conclusión de que queda desenmascarado cuál es el carácter del diablo, lo peligroso que sería establecer su reino como él pretendía por encima de Cristo. En ese sentido queda desenmascarado lo que es el carácter del diablo, de odio, muerte, traición, y eso le pasaría al universo de haberse aceptado la política que el enemigo, el diablo, estaba presentando desde el principio. Por lo tanto, cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario y vemos a Cristo muriendo, el Dios hombre que es llevado a una cruz con toda la ignominia y lo trágico que era para el ser humano ser colgado en una cruz, pues desenmascara, repetimos, lo hemos dicho en varias ocasiones, cuál es el carácter de odio que presenta el enemigo. Y por eso en esta semana nos vamos a encargar de puntualizar bastante sobre ese conflicto inminente, donde nos daremos cuenta que en la cruz del Calvario entonces se manifiesta el carácter de Dios, que es amor, el ser divino muriendo por los seres humanos en una cruz para que hoy podamos tener esperanza de vida eterna. Ahora, como estamos hablando de gran conflicto, hay una declaración en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 17, y está hablando Jesús acerca de sus discípulos en una oración al Padre, una oración al Padre. Yo quisiera, pastor y estimados amigos, que veamos que este incidente de Juan capítulo 17 ocurrió posiblemente el martes antes de la crucifixión. En la misma semana de la crucifixión, ya Jesús se estaba despidiendo, de hecho, le había dicho a sus discípulos que se iba, y Juan 17 se enmarca en 3 divisiones. Los versículos 1 al 5 es una oración de él mismo al Padre, de él mismo. Él dice: acabado tu obra, Padre, glorifica a tu Hijo, todo eso. Ahora, la segunda división está del versículo 6 al 19, que es una oración intercesora por sus discípulos. Pero la tercera oración en Juan 17 tiene que ver con nosotros hoy, porque él dice: a los que me diste por causa de ellos. Entonces se está pidiendo por nosotros. De manera que hablando en la segunda división, para los discípulos, Jesús tiene una oración al Padre y le dice: santifícalos en tu verdad. En el gran conflicto, en el tiempo del fin, la santificación es importante para los creyentes, pastor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿piensa usted que es necesaria la santificación? ¿Qué cosa es la santificación y qué cosa es la verdad? Porque dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Todo el tiempo que tenemos en la iglesia y desde que uno entra ha sido objeto de discusión, de estudio sobre lo que significa la santificación, y tenemos que irnos a lo que es el término santidad. Santidad es algo que se aparta de un uso común para darle un uso sagrado. Y la santificación, ese es el proceso de toda la vida que nosotros tenemos que vivir en esta tierra, buscando hacer la voluntad de nuestro Creador. Y para hacer el nexo con lo que estamos estudiando, tu palabra es verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que la santificación es apartarse de las cosas comunes para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está revelada en su palabra, ya que el mismo Señor Jesucristo es la palabra, el verbo encarnado. Él es la verdad. Usted acaba de hacer una declaración en su comentario, pastor. El versículo que estamos cuestionando, que estamos analizando, dice: tu palabra es verdad. Pero usted dijo
que es una declaración del mismo Evangelio de Juan, el capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo Jesús. ¿La verdad entonces es Cristo o es la palabra de Dios? Es lo mismo. Es lo mismo. Claro. Cristo es el Verbo encarnado. Perfecto. Como dice las Sagradas Escrituras, el mismo Evangelio de Juan. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo encarnado, que es la palabra. De manera que la palabra de Dios es un medio de revelación de parte del Padre, ¿no? Así es. Y Cristo es la revelación más específica del cielo. La suprema revelación. La suprema revelación. Claro, por supuesto. De manera que la palabra de Dios es un análogo o un tipo de Cristo que en algún momento toma el papel de él. En Juan 5:39, cuando digo toma el papel, no estoy hablando de sustituirlo, sino representarlo. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Como dijo dice otra Cristo. Traducción, ustedes escudriñan las Escrituras, porque en verdad en ellas pueden encontrar la vida eterna y ellas, esas sí dan testimonio de mí. Correcto, correcto. Cristo está haciendo un llamado a que los judíos lo identifiquen a él como el Verbo encarnado, que lo identifiquen como la revelación más plena del cielo. De manera que la santidad en los hijos de Dios y en el conflicto inminente del tiempo del fin es muy importante. ¿Por qué es importante la santidad, pastor, en el tiempo del fin? Una razón. Hay múltiples, pero una sola, porque nosotros estamos o somos creados con el propósito principal de adorar a Dios. Claro. La adoración de todos los seres creados, no nuestra, de los ángeles que no pecaron, de los ángeles que pecaron, su propósito fue adorar al Creador, pero no porque Dios necesita que lo adoren, sino porque Él es el creador y el sustentador del universo, y como tal debe ser adorado, y es lo que Satanás quiere. Por eso en el conflicto, en el tiempo del fin, nosotros debemos ser santificados, porque si no somos santificados, no existe una verdadera adoración a Dios. De hecho, pastor, el conflicto que se da en el cielo es un asunto de adoración, porque el enemigo, Lucifer, siendo una criatura, quería que se le adorase, pero siendo criatura no puede ser adorado, sino el creador, y eso es básicamente el fundamento de lo que es el conflicto de los siglos. Sí. Y que como se inicia ese conflicto en el cielo, va a terminar también en la tierra con un asunto de adoración. Se inicia el conflicto de adoración porque el enemigo quiere ocupar el lugar de Dios. La criatura quiere ocupar el lugar del creador. Y en la actualidad, cuando estamos hablando del conflicto inminente, también ese conflicto inminente se va a lo que es el origen, que tiene que ver con un asunto de adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿Al Creador o a la criatura, que en este caso viene siendo Satanás? Es importante que nuestros oyentes tengan claro que el conflicto inminente en el tiempo del fin no va a ser a quién adorar. No va a ser a quién adorar, ni tampoco habrá un punto neutro, porque si lo hay, si lo existe, por ende ya está adorando no al Creador, sino al que no es Creador, porque el llamado de Dios es un llamado positivo, en el sentido de que el que no lo adora a Él, por ende, aunque no quiera, ya está adorando al enemigo. Así que, sí, el conflicto en el tiempo del fin no se trata de a quién adorar, sino más bien un llamado a adorar al Creador, un llamado a adorar al Creador, tomar una decisión para adorar al Creador, el que hizo el cielo y la tierra. Es así. En la parte inicial, el argumento que presenta la guía de estudio, y quisiéramos leer textualmente para ustedes el segundo párrafo, donde habla acerca de el objetivo de la lección de esta semana. Revela, es revelar el conflicto venidero en torno a lo que es la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente, el sábado se convertirá en un centro de conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará la coerción, la presión y la fuerza para quebrantar nuestro compromiso con Cristo.
Habrá una colección de creencias, el día de la adoración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado de fidelidad a Cristo a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión, el decreto de muerte. El estudio de esta semana va a hacer un fuerte énfasis en la fortaleza de Jesús para ayudar a atravesar el conflicto final de la tierra. De manera que se está perfilando una lección muy interesante, donde existirán algunos elementos importantes que nosotros deberíamos ir conociendo ya, porque en la actualidad hay muchas personas, religiosos por supuesto, que están estudiando conforme a lo que la ciencia ha venido desarrollando. Hoy en día todo el mundo sabe de quién vive, de qué vive, dónde está, y hay una serie de chips o microchips que se han estado utilizando para identificar a los seres humanos. Y pastor, parece ser que algunos han confundido o tienen la opinión de que el desarrollo de la tecnología con estos microchips tiene que ver con el asunto de la marca de la bestia para producir o no la adoración que a Dios se merece. Me gustaría, pastor, comentar la primera parte de su comentario en sí. Usted hablaba del párrafo del objetivo de la lección de esta semana, Ajá. que es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Y me gustaría en este momento que nosotros veamos un concepto interesantísimo. Y es que el dragón, el diablo, se aira cuando se desafía su autoridad. Por eso dice, y se airó el dragón, sale a perseguir, mata, encarcela, persigue a los que no lo adoran. Note eso. Ahora bien, los que desafían a Dios, habrá un momento naturalmente ya cuando se cierre la gracia, cerrando la gracia, donde definitivamente Dios va a derramar su ira sobre ellos porque rechazaron el último llamado de amonestación, que fue el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, Dios no es arbitrario como el diablo, porque el diablo persigue, Dios no persigue, Dios llama. Dios extiende un llamado de amor para que la humanidad le adore por amor, para que sea salva. Sin embargo, el diablo persigue, maltrata, elimina, aplasta. Y es una contraposición al carácter de Dios, porque Él quiere que lo adoren. Note que los valdenses, cuando dijeron, nosotros no conocemos a otro creador, ni otro Dios que no sea Jehová, ni conocemos tampoco otro día de reposo que no sea el santo día del sábado, fueron perseguidos por más de 3 siglos. En la montaña de Piamonte, entre Francia e Italia, durante 3 siglos aproximadamente, desde Pedro Waldo por el siglo III hasta el siglo VI, VII, fue perseguida. ¿Por qué? Porque dijeron, no conocemos a otro Dios que no sea nuestro Dios, no conocemos otra adoración que no sea la adoración a nuestro Salvador, y no conocemos otro día de reposo que no sea el día del sábado dedicado a Jehová. La persecución medieval ocurrió por eso mismo, porque el diablo se airó contra un pueblo que realmente decidió honrar a Dios, obedecerle. Y en el tiempo del fin volverá a ocurrir lo mismo. La persecución se va a desatar contra un pueblo que diga, el 4º mandamiento de la ley de Dios sigue en vigencia. Por ende, toda la ley de Dios está en vigencia. Y es como dice que Satanás trata de socavar la ley de Dios y de recibir la adoración que le pertenece solo al Creador. En esta semana vamos a sacar un tiempo considerable para hablar acerca de biochip, microchip, como usted quiera llamarle, que se puede insertar en el cuerpo de un ser humano para tener algunas informaciones de algún tipo de control. ¿Será esto acaso la marca de la bestia? ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué nosotros creemos como iglesia acerca de esta tecnología que es colocada en el cuerpo humano? Nosotros estaremos dando muchos detalles en esta lección. Lo cierto es que la profecía bíblica advierte
que el extenso conflicto cósmico entre las dos fuerzas opuestas e irreconciliables, Dios y el diablo, está llegando a su fin y va a culminar con una batalla final. Esta última batalla va a girar en torno a cuestiones de autoridad y adoración, quién se sentará en el trono del universo, quién recibirá la gloria debida al Creador, Proveedor y Salvador. Por estas razones el conflicto abarcará el sábado, el símbolo de todo el poder de Dios como Creador, Proveedor y Salvador. Y aunque Satanás ha trabajado incansablemente a lo largo de la historia para reclutar adeptos, su principal objetivo ha sido la iglesia, y lamentablemente la iglesia tradicional se comprometió y se convirtió en Babilonia, simbolizada por la bestia del mar, y Satanás le dio a esta bestia su sede de autoridad y su poder, y está de parte de Satanás en la batalla final. Así es. Bueno, estaremos estudiando muchos temas interesantes que usted no podrá perderse bajo ninguna circunstancia, porque estaremos con la ayuda de Dios dando detalles interesantes. El conflicto inminente es el tema de la lección durante toda la semana. Estaremos estudiando el conflicto final del Apocalipsis, la crisis venidera. Identifiquemos a la bestia, primera parte. Identifiquemos a la bestia, segunda parte, la bestia que sube de la tierra. De manera que les invitamos para que nos demos cita cada día de esta semana con ese tema interesante. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Creador. Gracias, nuestro Creador, Salvador, Jehová de los ejércitos. Eres el único Dios quien merece toda nuestra adoración y la adoración de todos los seres humanos y de todas las criaturas del universo, porque tú creaste todo, lo redimiste con tu sangre bendita y eres el sustentador de todo lo que existe. Oramos, engrandecemos tu nombre en este momento, porque ya es grande y porque eres todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.